¿Alguna vez te has preguntado por qué muchas personas, al llegar a los 70, ven su salud deteriorarse rápidamente? ¿Es el destino inevitable del envejecimiento o hay algo más que no nos han contado? Hoy vamos a revelarte un error silencioso, uno que muchas personas cometen sin darse cuenta, pero que afecta profundamente su salud, su claridad mental y su felicidad. Si estás en esta etapa de la vida o conoces a alguien que lo esté, acompáñanos en este viaje, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Bienvenido a Sabiduría Budista, el espacio donde conectamos las enseñanzas ancestrales con la vida moderna. Aquí no solo exploramos ideas profundas, sino que también te damos herramientas prácticas para mejorar tu bienestar físico, mental y espiritual. Si buscas un cambio real, si quieres vivir con más calma, salud y propósito, estás en el lugar correcto. Hoy desentrañaremos un misterio que ha desconcertado a muchos. ¿Por qué? Después de los 70, tantas personas ven su salud tambalearse sin aviso previo. Muchos creen que el problema es solo la edad, pero la verdad es otra. El deterioro físico y mental no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de hábitos que hemos cultivado durante décadas y que, sin darnos cuenta, comienzan a pasarnos factura. La buena noticia es que aún hay tiempo para cambiarlo. Hoy te compartiré las enseñanzas de Buda, consejos basados en la ciencia y una estrategia simple pero poderosa para mantenerte fuerte, activo y en paz, sin importar la edad que tengas. Imagina despertar cada mañana con energía, con un propósito claro y con la sensación de que cada día es un regalo. Eso es posible y aquí te diremos cómo lograrlo. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿cómo te gustaría sentirte a los 70 años? Comparte tus pensamientos y prepárate, porque lo que viene a continuación podría marcar un antes y un después en tu vida. La verdad sobre el envejecimiento. A medida que envejecemos, notamos cambios en nuestro cuerpo y mente. Algunos lo aceptan con serenidad, otros luchan contra ello. Pero hay algo que pocos comprenden. El envejecimiento no significa deterioro inevitable. Es un proceso natural que podemos gestionar con sabiduría y hábitos correctos. Las enseñanzas budistas nos recuerdan que la mente es la clave. Nuestra percepción del tiempo, la forma en que nos relacionamos con nuestro cuerpo y la actitud con la que enfrentamos cada día son fundamentales. Buda dijo, somos lo que pensamos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Si a los 70 pensamos que es el inicio del declive, así será. Si en cambio creemos que es una nueva etapa para cultivar la paz, la claridad y la vitalidad, nuestra realidad cambiará. Entonces, ¿qué es lo que realmente afecta la salud después de los 70? Veamos algunos factores clave. 1. El cuerpo y la mente están conectados. Lo que sucede en la mente se refleja en el cuerpo. El estrés, la ansiedad y los pensamientos negativos debilitan nuestro sistema inmunológico, aceleran el envejecimiento y reducen nuestra energía. 2. El movimiento es esencial. No se trata solo de caminar. La clave está en moverse con inteligencia. Yoga, estiramientos y ejercicios de bajo impacto ayudan a mantener la movilidad sin castigar las articulaciones. 3. La alimentación consciente. Comer no solo debe ser una necesidad, sino un acto de conciencia. Reducir azúcares, evitar alimentos procesados y enfocarnos en comidas naturales nos da más energía y longevidad. 4. Las relaciones y el propósito. La soledad es una de las mayores amenazas para la salud. Mantener lazos sociales, encontrar nuevas pasiones y seguir aprendiendo nos mantiene mentalmente ágiles. 5. La meditación y el descanso.
La calidad del sueño es vital. Aprender a relajar la mente antes de dormir mejora la regeneración celular, reduce la inflamación y mejora la memoria. 6. El papel de la gratitud y la perspectiva positiva. La forma en que vemos la vida influye directamente en nuestra salud. Apreciar cada momento, practicar la gratitud y evitar pensamientos de miedo o desesperanza son claves para el bienestar. 7. Evitar el sedentarismo mental. Así como ejercitamos el cuerpo, también debemos entrenar la mente. Leer, escribir, aprender algo nuevo o practicar ejercicios de memoria nos ayudan a mantener la agudeza mental. El envejecimiento puede ser una etapa de sabiduría, plenitud y gratitud si elegimos cuidarnos desde el interior hacia el exterior. Prepárate para el cambio. A partir de ahora, exploraremos estrategias prácticas que puedes aplicar de inmediato. No importa si tienes 50, 60 o 70 años. Cada decisión cuenta y cada pequeño cambio puede hacer una gran diferencia. Sigue con nosotros en este viaje hacia el bienestar. En la siguiente parte, hablaremos sobre las verdaderas razones por las que muchas personas ven su salud deteriorarse después de los 70 y cómo prevenirlo. Déjanos tu comentario y dime, ¿qué aspecto de tu salud te gustaría mejorar en esta etapa de tu vida? Nos vemos en la siguiente parte. No te lo pierdas. Parte 2. Razones del deterioro de la salud después de los 70. Al llegar a los 70, muchas personas notan cambios drásticos en su bienestar. Algunos desarrollan enfermedades crónicas, otros pierden energía y vitalidad, y algunos incluso ven disminuir su capacidad cognitiva de manera acelerada. Pero, ¿es esto inevitable? Las enseñanzas budistas nos recuerdan que todo en la vida está en constante cambio, y el envejecimiento no es la excepción. Sin embargo, lo que determina cómo envejecemos no es solo la edad, sino los hábitos y las elecciones que hacemos cada día. Hoy exploraremos las razones más comunes por las que la salud se deteriora después de los 70 y, más importante aún, cómo evitarlo. 1. La falta de movimiento variado. Uno de los errores más comunes es creer que caminar es suficiente para mantener una buena salud física. Si bien caminar es excelente, no es la única forma de movimiento que el cuerpo necesita. A medida que envejecemos, las articulaciones y los músculos requieren variedad de movimientos para mantenerse flexibles y fuertes. Alternativas como el yoga, el tai chi y la natación pueden mejorar la movilidad sin ejercer presión excesiva sobre las articulaciones. Estas prácticas también fortalecen el equilibrio, reduciendo el riesgo de caídas. Buda nos recordó, mantener el cuerpo en buena salud es un deber, de lo contrario, no seremos capaces de mantener nuestra mente fuerte y clara. 2. Alimentación deficiente. Muchos adultos mayores mantienen hábitos alimenticios poco saludables que se desarrollaron a lo largo de los años. El consumo excesivo de azúcar, grasas saturadas y sal puede llevar a enfermedades como la diabetes, la hipertensión y problemas cardíacos. Adoptar una alimentación consciente y equilibrada es clave para prevenir estos problemas. La dieta debe incluir proteínas magras como pescado y legumbres, verduras y frutas frescas ricas en antioxidantes, o grasas saludables como las del aguacate, frutos secos y aceite de oliva, a carbohidratos complejos provenientes de granos enteros. Comer con atención plena, apreciando cada bocado, también ayuda a mejorar la digestión y a mantener un peso saludable. 3. Estrés y pensamientos negativos. El estrés acumulado y la negatividad afectan no solo la salud mental, sino también la física.
Estudios han demostrado que el estrés crónico debilita el sistema inmunológico, aumenta la inflamación y puede acelerar el envejecimiento. Las prácticas como la meditación, la respiración consciente y la gratitud pueden reducir los niveles de estrés y mejorar el bienestar general. Buda nos enseñó, la mente lo es todo. En lo que piensas, en eso te conviertes. Si llenamos nuestra mente de preocupaciones, nuestro cuerpo lo reflejará con tensión y enfermedad. Pero si cultivamos pensamientos de paz y aceptación, nuestro cuerpo responderá con vitalidad. 4. Falta de propósito y conexión social. La soledad es una de las principales causas de deterioro de la salud en la vejez. La falta de interacción social puede llevar a la depresión, la ansiedad y una disminución en la agudeza mental. Es importante mantenerse socialmente activo, ya sea a través de grupos comunitarios, voluntariado o pasatiempos compartidos. Buda nos recuerda, miles de velas pueden encenderse a partir de una sola vela, y la vida de la vela no se acortará. La felicidad nunca disminuye al ser compartida. Cultivar relaciones significativas nos mantiene mentalmente activos y emocionalmente equilibrados. 5. Descuidar el sueño y el descanso. Dormir bien es esencial para la salud. Sin embargo, muchas personas mayores tienen problemas de insomnio o descanso interrumpido. Esto afecta la memoria, el estado de ánimo y la regeneración celular. Crear una rutina nocturna relajante, evitar pantallas antes de dormir y practicar meditación pueden mejorar significativamente la calidad del sueño. 6. Falta de estimulación mental. La mente, al igual que el cuerpo, necesita ejercicio. Leer, escribir, aprender algo nuevo o practicar pasatiempos creativos mantiene el cerebro activo y previene el deterioro cognitivo. Juegos de estrategia, rompecabezas y conversaciones enriquecedoras también ayudan a mantener la memoria y la agilidad mental. Conclusión: envejecer con conciencia y plenitud. El envejecimiento no tiene que ser sinónimo de deterioro. Con elecciones conscientes y prácticas saludables, podemos disfrutar de esta etapa con vitalidad y bienestar. En la siguiente parte, hablaremos sobre la importancia de reducir el caminar excesivo y enfocarse en otras prácticas para una vida más equilibrada y saludable. Déjanos tu comentario y dime, ¿cuál de estos factores crees que impacta más en la salud después de los 70? Nos vemos en la siguiente parte. No te lo pierdas. Parte 3. La importancia de reducir el caminar excesivo y adoptar nuevas prácticas. En nuestros años dorados, mantenerse activo es fundamental. Sin embargo, muchas personas creen que caminar largas distancias es la mejor o incluso la única forma de ejercicio. Pero, ¿y si te dijera que esto podría estar afectando tu salud más de lo que imaginas? Hoy exploraremos por qué reducir el caminar excesivo y adoptar otras prácticas puede ser la clave para una vida más equilibrada y plena después de los 70. 1. El impacto del caminar en exceso en el cuerpo. Caminar es un ejercicio maravilloso, pero, como todo en la vida, el equilibrio es fundamental. Cuando caminamos en exceso, las articulaciones de las rodillas, tobillos y caderas pueden sufrir un desgaste prematuro. Esto es especialmente cierto si no fortalecemos los músculos que soportan estas articulaciones. Con el paso del tiempo, el cartílago que amortigua los impactos se desgasta, lo que puede llevar a inflamación, dolor crónico y limitaciones en la movilidad.
El impacto de caminar mucho también puede afectar la circulación sanguínea. A medida que envejecemos, los vasos sanguíneos pueden perder elasticidad y el esfuerzo repetitivo de largas caminatas sin la preparación adecuada puede hacer que las piernas se sientan pesadas y fatigadas. La clave no está en dejar de caminar, sino en encontrar un equilibrio con otras actividades que fortalezcan el cuerpo sin sobrecargarlo. Dos prácticas que mejoran la salud integral. Si bien caminar sigue siendo beneficioso, hay otras dos prácticas que pueden aportar mucho más a tu bienestar general. Estas son el yoga y la natación. Yoga, flexibilidad y equilibrio. El yoga no solo fortalece el cuerpo, sino que también mejora la flexibilidad, la postura y el equilibrio. Esto es esencial para evitar caídas y mejorar la movilidad en la vejez. Practicando posturas suaves y ejercicios de respiración consciente, el yoga ayuda a reducir el estrés, aliviar dolores musculares y mejorar la circulación sanguínea. Además, el yoga permite fortalecer el núcleo del cuerpo, es decir, los músculos del abdomen y la espalda, lo que mejora la estabilidad y reduce dolores lumbares, un problema frecuente en la tercera edad. Buda nos recordó, mantener la calma en la mente es tan importante como fortalecer el cuerpo. El yoga es una forma de meditar en movimiento, permitiendo que la mente y el cuerpo trabajen en armonía. Natación, bajo impacto y alta beneficio. La natación es una de las mejores actividades para quienes buscan un ejercicio de bajo impacto. El agua reduce el peso sobre las articulaciones, permitiendo movimientos suaves y sin dolor. Este ejercicio mejora la resistencia cardiovascular, fortalece los músculos y ayuda a mantener una buena postura. Además, nadar tiene un efecto relajante y meditativo, lo que ayuda a liberar tensiones acumuladas. Otro beneficio de la natación es que fortalece la capacidad pulmonar. Con el tiempo, la respiración profunda y rítmica que requiere nadar puede mejorar la oxigenación del cuerpo, ayudando a reducir la fatiga y promoviendo una sensación de bienestar general. 3. La clave está en la variabilidad. La razón principal por la que muchas personas ven un deterioro en su salud después de los 70 no es porque dejen de moverse, sino porque no varían sus movimientos. El cuerpo necesita diferentes tipos de actividad para mantenerse fuerte, flexible y equilibrado. Caminar, aunque positivo, no es suficiente si no se complementa con ejercicios que mejoren la fuerza, la movilidad y la coordinación. Incorporar variedad en la actividad física ayuda a evitar el desgaste prematuro de las articulaciones, o fortalecer los músculos de manera equilibrada, reducir el riesgo de caídas y lesiones, mejorar la resistencia y la energía diaria, o estimular el sistema nervioso y prevenir el deterioro cognitivo. 4. Un nuevo enfoque para el bienestar. En lugar de ver el ejercicio como una obligación, podemos transformarlo en una práctica consciente. Movemos nuestro cuerpo para honrarlo, para fortalecerlo y para disfrutar de su vitalidad. Las enseñanzas budistas nos recuerdan que el presente es lo único que realmente tenemos. Al adoptar una rutina de ejercicio variada y equilibrada, estamos cuidando nuestro futuro, pero también estamos disfrutando el ahora. Además, integrar momentos de meditación en movimiento, como ocurre en el Tai Chi, puede fortalecer la conexión entre cuerpo y mente. Esta práctica de origen oriental se ha demostrado eficaz en la reducción del estrés,
el fortalecimiento muscular y la mejora del equilibrio. Otra opción poco conocida pero muy efectiva es el entrenamiento con bandas elásticas. Estas permiten fortalecer los músculos de manera segura, sin sobrecargar las articulaciones, y pueden realizarse desde casa. Recuerda, el equilibrio es la clave. Camina, pero también dale a tu cuerpo nuevas formas de moverse y fortalecerse. Reflexiona y comparte. ¿Has experimentado molestias o fatiga por caminar en exceso? ¿Has probado el yoga, la natación o alguna otra actividad de bajo impacto? Cuéntanos en los comentarios cuál de estas prácticas te gustaría incorporar en tu vida. En la siguiente parte, hablaremos sobre la importancia de la alimentación consciente y cómo una dieta equilibrada puede marcar la diferencia en la salud después de los 70. No te pierdas lo que viene. Nos vemos en la siguiente parte. Parte 4. La importancia de la alimentación consciente para una vida plena después de los 70. A medida que envejecemos, nuestra relación con la comida juega un papel crucial en nuestra salud y bienestar. No solo se trata de qué comemos, sino cómo lo hacemos y cuál es nuestra actitud frente a la alimentación. Comer de manera consciente puede marcar la diferencia entre una vida llena de vitalidad y una de constantes dolencias. Hoy exploraremos los principios clave de una alimentación consciente y equilibrada, basada en las enseñanzas budistas y el conocimiento científico moderno. 1. Comer con atención plena. El primer paso hacia una buena salud. La mayoría de las personas comen sin pensar, distraídas por la televisión, el teléfono o sus pensamientos. El acto de comer se convierte en una acción mecánica, sin verdadera apreciación por los alimentos. Las enseñanzas budistas nos invitan a practicar la atención plena en todas nuestras acciones, incluida la alimentación. Esto significa ser conscientes de los sabores, texturas y olores de cada alimento, o masticar lentamente, permitiendo que el cuerpo procese mejor los nutrientes, o evitar distracciones, enfocándonos en el acto de comer. Reconocer el impacto de los alimentos en nuestro bienestar físico y mental. Thich Nhat Hanh, un monje budista zen, dijo: "Cuando comes, solo come". Esto significa estar plenamente presente en cada bocado, cultivando una relación más saludable con la comida. 2. La comida como fuente de vida, no solo de placer. La alimentación consciente nos enseña que la comida es más que un placer momentáneo. Es el combustible que nos permite vivir con energía y salud. Es importante reconocer los alimentos que realmente nos nutren y diferenciarlos de aquellos que solo satisfacen impulsos momentáneos. Alimentos que promueven la longevidad. Verduras de hoja verde, ricas en vitaminas y antioxidantes. O frutas frescas, fuente natural de fibra y energía. O granos enteros, proporcionan energía sostenida y mejoran la digestión. O proteínas saludables, pescado, huevos, legumbres y frutos secos. O grasas buenas, aguacate, aceite de oliva y frutos secos. Cada uno de estos alimentos proporciona nutrientes esenciales que ayudan a reducir la inflamación, fortalecer el sistema inmunológico y mantener el cuerpo en óptimas condiciones. 3. Los errores comunes en la alimentación de los mayores. Muchas personas mayores enfrentan problemas de salud debido a patrones alimenticios que han mantenido durante años. Algunos errores comunes incluyen: al consumir demasiado sodio, lo que contribuye a la hipertensión; abusar del azúcar, aumentando el riesgo de diabetes tipo 2; a no consumir suficiente proteína,
lo que lleva a pérdida muscular, o deshidratación, un problema frecuente en la vejez, o deficiencia de fibra, lo que provoca problemas digestivos como el estreñimiento. Para evitar estos errores, es vital realizar pequeños cambios que puedan marcar una gran diferencia en la calidad de vida. Un ejemplo sencillo es sustituir bebidas azucaradas por infusiones naturales o agua con limón, lo cual mejora la digestión y mantiene el cuerpo hidratado. 4. La relación entre la alimentación y el estado de ánimo. El budismo nos enseña que cuerpo y mente están profundamente conectados. Lo que comemos no solo afecta nuestra salud física, sino también nuestro estado emocional. Alimentos ultraprocesados y ricos en azúcar pueden causar fluctuaciones en el estado de ánimo, ansiedad y fatiga. En cambio, una dieta rica en alimentos naturales promueve la estabilidad emocional y la claridad mental. Practicar la gratitud antes de comer también influye positivamente en nuestro bienestar. Tomar un momento para agradecer por la comida nos permite valorarla más y nos ayuda a comer con más conciencia. 5. La importancia del ayuno intermitente en la longevidad. Una práctica cada vez más estudiada en la ciencia moderna es el ayuno intermitente, una técnica que ha sido utilizada en diversas tradiciones espirituales, incluido el budismo. Esta práctica ayuda a regular la producción de insulina, mejora la función celular y promueve la regeneración del cuerpo. Reducir el número de comidas al día y evitar los refrigerios constantes puede darle un descanso al sistema digestivo y permitir que el cuerpo utilice la energía de manera más eficiente. Esto no significa dejar de comer, sino establecer horarios adecuados y equilibrados para las comidas. 6. Hábitos para una alimentación saludable. O planificar comidas balanceadas para evitar decisiones impulsivas. O comer porciones más pequeñas y masticar bien. Evitar comer por estrés o ansiedad. Mantenerse bien hidratado con agua y tés naturales. O cocinar con ingredientes frescos y naturales. O incorporar más alimentos fermentados como el yogur o el kimchi, que favorecen la flora intestinal. La clave no está en hacer dietas rígidas, sino en adoptar un enfoque equilibrado que pueda mantenerse a largo plazo. 7. El papel del té en la cultura budista y la salud. El consumo de té es una práctica milenaria en el budismo. No solo es una bebida reconfortante, sino que también tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. El té verde ayuda a mejorar la función cerebral y la concentración. El té de manzanilla favorece la relajación y el sueño. El té de jengibre y cúrcuma es excelente para la digestión y la reducción de la inflamación. Incluir el té en la rutina diaria no solo es beneficioso para la salud, sino que también puede ser un momento de meditación y calma. Reflexiona y comparte. ¿Has practicado la alimentación consciente? ¿Qué cambios podrías hacer en tu dieta para mejorar tu bienestar? En la siguiente parte, exploraremos la importancia de mantener la mente activa después de los 70 y las mejores estrategias para fortalecer la memoria y la concentración. No te pierdas lo que viene. Nos vemos en la siguiente parte. Parte 5. Cómo mantener la mente activa y fortalecer la memoria después de los 70. Conforme pasan los años, mantener la mente ágil y la memoria clara se vuelve esencial para disfrutar de una vida plena. Muchas personas creen que el deterioro cognitivo es inevitable, pero la realidad es que existen prácticas que pueden fortalecer la concentración, la agudeza mental y la capacidad de aprendizaje a cualquier edad. Las enseñanzas budistas nos recuerdan que la mente es un reflejo de nuestros hábitos diarios. Si alimentamos nuestra mente con calma, aprendizaje y atención plena,
esta seguirá funcionando con claridad por mucho más tiempo. Hoy exploraremos las mejores estrategias para mantener la mente activa después de los 70, combinando la sabiduría ancestral con prácticas modernas basadas en la neurociencia. 1. La importancia de la atención plena en la memoria. Uno de los mayores enemigos de la memoria es la distracción. Vivimos en un mundo lleno de estímulos que nos llevan a pensar en 1000 cosas a la vez, lo que hace que la información se pierda fácilmente. La meditación budista enfatiza la atención plena, una práctica que ayuda a entrenar la mente para enfocarse en el momento presente. Estudios han demostrado que la meditación reduce el estrés y mejora la capacidad de concentración, lo que fortalece la memoria. Prueba este ejercicio simple. Cierra los ojos y respira profundamente durante 1 minuto, enfocándote solo en tu respiración. Cada vez que tu mente divague, tráela de vuelta. Con el tiempo, esta práctica mejorará tu capacidad de concentración y retención de información. Además, la atención plena también se puede aplicar a tareas diarias, como cocinar, caminar o incluso lavar los platos. Cuando enfocamos nuestra mente en la acción presente, reducimos el estrés y entrenamos la memoria para estar más presente y alerta. 2. La lectura y el aprendizaje constante. Leer es una de las actividades más poderosas para mantener la mente joven. No solo ayuda a fortalecer la memoria, sino que también estimula el pensamiento crítico y la creatividad. Incorpora el hábito de la lectura en tu vida diaria, ya sea con libros, artículos o incluso audiolibros. Si deseas un desafío mayor, intenta aprender algo nuevo, como un idioma, un instrumento musical o una técnica de escritura. El Buda dijo, así como una vela no puede arder sin fuego, los hombres no pueden vivir sin una vida espiritual. Aplicado a la memoria, esto significa que la mente necesita nuevos estímulos para seguir encendida y vibrante. Otro ejercicio útil es resumir en voz alta lo que has leído. Explicar lo aprendido fortalece la memoria y ayuda a consolidar la información de manera efectiva. 3. Juegos mentales y rompecabezas. Ejercitar la mente es tan importante como ejercitar el cuerpo. Juegos como ajedrez, crucigramas, sudoku y rompecabezas ayudan a estimular diferentes áreas del cerebro, fortaleciendo la memoria y la capacidad de resolución de problemas. Los estudios sugieren que jugar con regularidad a estos juegos puede retrasar la aparición de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Dedica al menos 15 minutos al día a un juego mental para mantener tu mente en forma. Incluso el simple acto de cambiar la rutina diaria ayuda a mantener la mente activa. Probar un camino diferente para caminar o realizar una tarea con la mano opuesta a la dominante puede fortalecer las conexiones neuronales. 4. La importancia del contacto social. El aislamiento social es una de las principales causas de deterioro mental en la vejez. Conversar con otras personas, compartir ideas y participar en actividades grupales ayuda a mantener la mente ágil y estimulada. Unirse a clubes de lectura, grupos de meditación o actividades comunitarias fortalece no solo la memoria, sino también el bienestar emocional. La conexión humana es un pilar fundamental para una vida longeva y plena. Además, enseñar algo a otra persona refuerza la memoria. Explicar un concepto nuevo a un amigo o familiar no solo es gratificante, sino que ayuda a consolidar el aprendizaje. 5. Nutrición para la mente. Al igual que el cuerpo, el cerebro necesita los nutrientes adecuados para funcionar correctamente. Algunos alimentos que potencian la memoria incluyen nueces y almendras, ricas en ácidos grasos esenciales, o pescado azul, fuente de omega 3, fundamental para la función cerebral.
o cúrcuma, con propiedades antiinflamatorias que protegen el cerebro, o chocolate negro, que mejora el flujo sanguíneo al cerebro, o frutas y verduras ricas en antioxidantes, como los arándanos y las espinacas. También es importante mantener un consumo adecuado de agua, ya que la deshidratación puede afectar la concentración y la claridad mental. 6. Dormir bien para recordar mejor. El sueño es esencial para consolidar recuerdos y procesar la información aprendida durante el día. Las personas mayores suelen tener dificultades para dormir bien, lo que afecta directamente la memoria y la claridad mental. Para mejorar la calidad del sueño, establece un horario regular para dormir y despertar, o evita pantallas antes de acostarte. Practica la meditación o la lectura antes de dormir. Mantén tu habitación oscura y tranquila. Dormir bien no solo mejora la memoria, sino que también favorece el equilibrio emocional y la longevidad. 7. Practicar la gratitud y la reflexión. Las enseñanzas budistas nos recuerdan que una mente agradecida es una mente en paz. Antes de dormir, reflexiona sobre 3 cosas por las que te sientes agradecido en el día. Este hábito fortalece la memoria emocional y crea una mentalidad positiva. Mantener un diario de gratitud donde escribas pensamientos positivos puede ayudarte a ejercitar la memoria y reducir la ansiedad. Reflexiona y comparte. ¿Cuál de estas estrategias crees que puedes aplicar en tu vida? ¿Qué haces actualmente para mantener tu mente activa? En la siguiente parte, exploraremos cómo evitar el estrés y cultivar una mentalidad positiva para un envejecimiento saludable y feliz. Continúa este camino de aprendizaje y crecimiento. Nos vemos en la próxima parte. Parte 6. Cómo evitar el estrés y cultivar una mentalidad positiva para un envejecimiento saludable y feliz. El estrés es uno de los mayores enemigos del bienestar, especialmente en la tercera edad. Si bien es normal experimentar preocupaciones y tensiones, vivir con una mentalidad constantemente ansiosa puede afectar la salud física y mental de manera significativa. Las enseñanzas budistas nos muestran que el sufrimiento nace de nuestra resistencia al cambio y de la manera en que interpretamos la realidad. Aprender a manejar el estrés y cultivar una mentalidad positiva puede transformar nuestra vida, permitiéndonos vivir con más serenidad, alegría y equilibrio. Hoy exploraremos las mejores estrategias para reducir el estrés y fomentar pensamientos positivos después de los 70, combinando la sabiduría del budismo con herramientas prácticas respaldadas por la ciencia. 1. La naturaleza del estrés y cómo gestionarlo. El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones percibidas como amenazantes. Sin embargo, cuando se vuelve crónico, puede afectar la presión arterial, el sistema inmunológico y la calidad del sueño. Las enseñanzas de Buda nos recuerdan que el sufrimiento surge cuando nos aferramos al pasado o nos preocupamos excesivamente por el futuro. La clave está en aprender a vivir en el momento presente. Prueba este ejercicio. Cada vez que sientas estrés, respira profundamente y repite la frase: estoy aquí y ahora, todo está bien en este momento. Con el tiempo, este hábito te ayudará a calmar la mente y reducir la ansiedad. 2. La meditación como herramienta de paz interior. La meditación es una de las prácticas más efectivas para reducir el estrés y cultivar una mentalidad positiva. Investigaciones han demostrado que la meditación diaria disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejora la sensación de bienestar. Existen muchas formas de meditación, pero una de las más sencillas es la meditación de la respiración consciente. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y concéntrate en la respiración.
Inhala profundamente y exhala lentamente. Cada vez que tu mente divague, tráela de vuelta a la respiración. Incluso 5 minutos al día pueden hacer una gran diferencia en la forma en que manejas el estrés. 3. El poder de la gratitud. La gratitud es una de las emociones más poderosas para transformar nuestra mentalidad. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, nuestra percepción de la vida cambia radicalmente. Cada noche, antes de dormir, anota 3 cosas por las que te sientas agradecido. Pueden ser cosas simples, como una conversación agradable, una comida deliciosa o el sol en la mañana. Este pequeño hábito fortalece la positividad y reduce el estrés. Buda nos enseñó, dejemos que vivamos con alegría, incluso entre aquellos que odian. Entre los que odian, vivamos libres de odio. La gratitud nos ayuda a cultivar este estado mental de paz y armonía, sin importar las circunstancias externas. 4. ¿Cómo transformar pensamientos negativos en positivos? El estrés muchas veces proviene de nuestros pensamientos. La mente tiene la tendencia de enfocarse en lo negativo, anticipando problemas que quizás nunca ocurran. Una técnica efectiva para reentrenar la mente es la reestructuración cognitiva. Cuando notes un pensamiento negativo, hazte las siguientes preguntas. ¿Este pensamiento es realmente cierto o es solo una suposición? ¿Puedo ver esta situación desde otra perspectiva? ¿Cómo reaccionaría si fuera alguien más observando esta situación con calma? Al practicar esto, poco a poco la mente se vuelve más resiliente y positiva. 5. La importancia del movimiento y la conexión con la naturaleza. El cuerpo y la mente están profundamente conectados. Actividades como el yoga, el tai chi o simplemente caminar al aire libre ayudan a liberar tensiones acumuladas. Pasar tiempo en la naturaleza también reduce el estrés. La práctica budista de la meditación caminando nos enseña a dar cada paso con plena conciencia, conectándonos con la tierra y con el presente. Si tienes un parque cerca, intenta caminar lentamente, sintiendo cada paso, observando los colores, los sonidos y los olores a tu alrededor. Este pequeño ejercicio transforma una actividad cotidiana en una fuente de calma y felicidad. 6. La risa y la alegría como medicina natural. La risa es una de las mejores medicinas para el alma. Cuando reímos, el cerebro libera endorfinas, sustancias químicas que generan una sensación de bienestar. Busca momentos para reír todos los días. Mira una película divertida, comparte anécdotas con amigos o simplemente sonríe más a menudo. La risa no solo mejora el estado de ánimo, sino que también fortalece el sistema inmunológico y reduce el estrés. 7. Relaciones positivas y su impacto en la salud mental. Las relaciones humanas juegan un papel esencial en nuestra felicidad. Rodearse de personas positivas y evitar aquellas que drenan nuestra energía puede marcar una gran diferencia en nuestra calidad de vida. Si sientes que alguien en tu entorno trae negatividad constante, establece límites saludables. Valora a las personas que te inspiran, te apoyan y te hacen sentir en paz. Buda dijo, no hay un camino hacia la felicidad es el camino. Elegir rodearnos de amor y armonía es una de las mejores decisiones que podemos tomar. Reflexiona y comparte. ¿Qué prácticas puedes empezar a aplicar para reducir el estrés y fortalecer tu mentalidad positiva? ¿Cómo crees que la serenidad impacta en la calidad de vida? En la próxima parte, descubriremos hábitos que debemos evitar después de los 70 para mantener una vida plena y equilibrada. Sigue explorando este camino de bienestar y transformación. Nos encontramos en la siguiente parte. Parte 7.
Hábitos que debemos evitar después de los 70 para mantener una vida equilibrada. A medida que envejecemos, mantener el bienestar no solo se trata de adoptar hábitos saludables, sino también de evitar aquellos que pueden desgastar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra paz interior. Las enseñanzas budistas nos recuerdan que la clave para una vida en armonía es el equilibrio. A veces, pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en nuestra calidad de vida. Hoy exploraremos los errores más comunes que las personas cometen después de los 70 y cómo evitarlos para mantenernos saludables, felices y en paz. 1. Evitar el sedentarismo. Uno de los mayores errores que cometen muchas personas mayores es reducir drásticamente su actividad física. La falta de movimiento puede llevar a la pérdida de masa muscular, rigidez en las articulaciones y una disminución general en la calidad de vida. El Buda nos enseñó, para mantener el cuerpo sano, es nuestro deber moverlo y cuidarlo, pues sin salud no podremos mantener una mente fuerte y clara. Es importante incorporar actividad física moderada en la rutina diaria. Opciones como el yoga, el tai chi o simplemente caminar con conciencia plena pueden marcar una gran diferencia. El sedentarismo también puede afectar la circulación sanguínea, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Una forma de combatir esto es estableciendo una rutina de movimiento cada día, asegurándose de que cada parte del cuerpo reciba la atención que necesita. 2. Descuidar la alimentación. Comer en exceso, consumir demasiados alimentos procesados o no obtener suficientes nutrientes esenciales puede afectar la salud significativamente. Algunos errores comunes incluyen no consumir suficiente proteína, lo que lleva a pérdida muscular y debilidad, o exceso de azúcar y carbohidratos refinados, aumentando el riesgo de diabetes y fatiga crónica. Falta de fibra, causando problemas digestivos y estreñimiento. No beber suficiente agua, lo que afecta la función cognitiva y la energía diaria. El consumo excesivo de sal, que eleva la presión arterial y afecta el corazón. Optar por una dieta equilibrada basada en alimentos naturales es esencial para mantener la vitalidad después de los 70. Incorporar más frutas y verduras frescas, así como grasas saludables como el aguacate y los frutos secos, puede mejorar la salud de manera significativa. 3. No cuidar la salud mental y emocional. La mente necesita tanto cuidado como el cuerpo. Un error común es descuidar la salud mental, lo que puede derivar en estrés, ansiedad o depresión. La meditación, la lectura, las actividades creativas y la conexión social son clave para mantener una mente clara y positiva. Además, rodearse de personas que aporten bienestar y felicidad es fundamental para evitar el aislamiento. Un consejo budista nos dice: no permitas que el comportamiento de los demás destruya tu paz interior. Evitar el estrés innecesario, practicar el desapego y aprender a soltar preocupaciones que no están en nuestro control son habilidades clave para una mente tranquila y en armonía. 4. No dormir lo suficiente. El sueño es uno de los pilares fundamentales de la salud. Muchas personas mayores tienen problemas para dormir debido al estrés, la falta de actividad o malos hábitos nocturnos. Algunas formas de mejorar la calidad del sueño incluyen mantener un horario de sueño regular, evitando largas siestas durante el día, evitar pantallas y luz azul antes de dormir, ya que pueden interferir con la producción de melatonina. A crear un ambiente tranquilo y oscuro en la habitación. A practicar la meditación o respiración profunda antes de acostarse. Reducir el consumo de cafeína y comidas pesadas en las horas previas al descanso.
Un buen descanso no solo mejora la memoria y la concentración, sino que también fortalece el sistema inmunológico y reduce el riesgo de enfermedades. 5. Descuidar las relaciones sociales. El aislamiento social es un error grave que puede llevar a la soledad y la depresión. La interacción con otras personas es clave para el bienestar emocional y mental. Participar en actividades grupales, mantener contacto con amigos y familiares, e incluso hacer nuevos amigos a través de hobbies o grupos comunitarios puede transformar la vida de manera positiva. Buda nos enseñó: la felicidad nunca disminuye al ser compartida. Cultivar relaciones significativas nos ayuda a vivir con más plenitud y alegría. Además, estudios han demostrado que las personas que mantienen una vida social activa tienen menor riesgo de deterioro cognitivo, ya que las conversaciones y las interacciones estimulan la mente y mantienen el cerebro activo. 6. Resistirse al cambio y a las nuevas experiencias. Otro error común es aferrarse al pasado y resistirse a aprender cosas nuevas. La vida es un proceso continuo de evolución, y cada día es una oportunidad para crecer. Aprender un nuevo hobby, practicar la gratitud, explorar nuevas tecnologías o simplemente mantener una mentalidad abierta hacia el cambio puede hacer que la vida después de los 70 sea más enriquecedora y emocionante. Aceptar el cambio con curiosidad en lugar de miedo nos permite vivir con mayor libertad y flexibilidad. La adaptación es una herramienta poderosa para la longevidad y la felicidad. 7. No practicar la gratitud. Muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta en lugar de valorar lo que tenemos. La gratitud es una herramienta poderosa para mantener una mentalidad positiva. Cada día, toma un momento para reflexionar sobre 3 cosas por las que te sientes agradecido. Puede ser algo tan simple como la calidez del sol, una comida deliciosa o una conversación con un ser querido. Buda nos recordó: la paz viene de adentro, no la busques fuera. La gratitud nos ayuda a encontrar esa paz interior y a vivir con más alegría. Reflexiona y comparte. ¿Has identificado algún hábito que podrías mejorar en tu vida? ¿Cuál de estos errores crees que es el más común? En la próxima y última parte, hablaremos sobre cómo integrar todas estas enseñanzas en una filosofía de vida basada en la armonía, la gratitud y la serenidad. Cada pequeño cambio suma. Sigue este camino de transformación con nosotros. Nos vemos en la última parte. Parte 8. Integrando la sabiduría budista en una vida equilibrada y feliz después de los 70. Hemos explorado a lo largo de este camino diferentes estrategias y hábitos que pueden transformar la vida después de los 70. Desde cuidar la alimentación hasta fortalecer la mente, pasando por el ejercicio, las relaciones sociales y la importancia del descanso, cada aspecto contribuye a una existencia más equilibrada y armoniosa. Pero más allá de las acciones individuales, lo que realmente importa es cómo integramos estos principios en una filosofía de vida. El budismo nos enseña que la felicidad no es algo externo que debemos buscar, sino un estado interno que cultivamos día a día con nuestras elecciones y nuestra actitud ante la vida. Hoy hablaremos sobre cómo convertir todo este conocimiento en un estilo de vida, para que cada día sea una oportunidad de crecimiento, paz y bienestar. 1. Vivir en el presente. La clave del equilibrio. Uno de los mayores regalos que podemos darnos es aprender a vivir en el presente. Muchas veces, la mente se aferra al pasado o se preocupa por el futuro, lo que genera sufrimiento innecesario. Buda dijo: no vivas en el pasado, no imagines el futuro, concentra la mente en el momento presente. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Disfruta cada actividad como si fuera la primera vez.
Saborea cada comida, siente el agua mientras te bañas, escucha con atención las palabras de un ser querido. Cuando notes que tu mente divaga, regresa a la respiración. Este simple ejercicio fortalece la concentración y reduce la ansiedad. Acepta la impermanencia, todo cambia, y resistirse a ese cambio solo genera sufrimiento. Fluir con la vida nos ayuda a encontrar paz. 2. La gratitud como pilar del bienestar. La gratitud es una de las herramientas más poderosas para vivir con plenitud. Nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, creando una mentalidad de abundancia. Cada mañana, antes de comenzar el día, toma un momento para agradecer 3 cosas. Pueden ser grandes o pequeñas, desde la salud hasta el canto de los pájaros o el aroma del café recién hecho. La práctica de la gratitud reduce el estrés, fortalece la mente y nos ayuda a ver la vida con más optimismo. Como dice el proverbio budista, alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. 3. Encontrar propósito y sentido. Después de los 70, muchas personas sienten que su papel en la vida ha cambiado. Sin embargo, el propósito no desaparece, simplemente evoluciona. El budismo nos enseña que el propósito no está en el reconocimiento externo, sino en cómo contribuimos a nuestra propia felicidad y a la de los demás. Algunas formas de encontrar propósito incluyen compartir conocimiento y experiencias con personas más jóvenes, practicar la compasión y la generosidad con quienes nos rodean, dedicar tiempo a pasatiempos o actividades creativas que traigan alegría y plenitud. No importa la edad, siempre hay algo que podemos hacer para aportar luz al mundo. 4. Cultivar la paz interior. La paz interior es el mayor tesoro que podemos tener. No depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad de ver la vida con aceptación y serenidad. Para cultivarla, medita cada día, aunque sea por unos minutos. Evita el juicio y la crítica excesiva hacia ti mismo y los demás. Rodéate de personas y actividades que te nutran emocionalmente. O permítete soltar aquello que no puedes controlar. Buda nos recordó, la paz viene de adentro, no la busques fuera. Cuando aprendemos a encontrar calma dentro de nosotros, todo a nuestro alrededor se transforma. 5. La importancia de la comunidad. Somos seres sociales por naturaleza. Rodearnos de una comunidad positiva y de apoyo es esencial para vivir con alegría y bienestar. Participa en actividades grupales como clases de meditación, lectura o ejercicio. Cultiva amistades significativas y prioriza las relaciones que aporten felicidad. Sé una fuente de inspiración para los demás, compartiendo experiencias, enseñanzas y momentos de alegría. La conexión con otros nos recuerda que no estamos solos y nos ayuda a fortalecer el espíritu. 6. La sabiduría de soltar y fluir. Uno de los mayores aprendizajes de la vida es soltar lo que nos pesa y fluir con lo que llega. Muchas veces nos aferramos a ideas, rencores o expectativas que solo nos generan sufrimiento. Pero cuando aprendemos a soltar, encontramos una sensación de libertad inigualable. Suelta la necesidad de controlar todo. Perdona, no por los demás, sino por tu paz interior. Fluye con los cambios en lugar de resistirlos. Buda nos enseñó, todo lo que tiene un principio tiene un final. Haz tu paz con eso y todo estará bien. Cuando dejamos ir lo que ya no nos sirve, abrimos espacio para nuevas experiencias y aprendizajes. Reflexiona y comparte. Este viaje ha sido un espacio de crecimiento, aprendizaje y transformación. Ahora te pregunto, ¿qué enseñanza de este camino resonó más contigo?
¿Cómo piensas aplicar estos principios en tu vida diaria? Recuerda que la vida es un viaje de evolución constante. No importa la edad, siempre podemos aprender, mejorar y encontrar mayor paz y felicidad. Este es solo el comienzo. Sigue explorando, sigue creciendo, sigue viviendo con gratitud y armonía. Gracias por acompañarnos en este camino de sabiduría y transformación. Que la paz, el amor y la serenidad te acompañen siempre.